¿Me confirman si pueden visualizar la pantalla? Sí, licenciado. Listo, gracias. Con lo que corresponde a la velocidad, hoy vamos a tratar tres conceptos que son velocidad media, velocidad instantánea y rapidez. Las tres hacen referencia a la velocidad, pero se usan en diferentes contextos. Tenemos como primero la velocidad media, la cual se define como la división entre el desplazamiento y el tiempo. Como les mencioné anteriormente, esta velocidad es tipo vector, por eso se le coloca una flecha encima. El desplazamiento también es un vector y va con su flecha. Aquí quisiera acotarles que el vector puede ser en ejes X, Y y Z. En estos tiempos vamos a ver solo en el eje X, por lo tanto solo va a haber en el coordenada Y. La anterior semana vimos ese ejemplo en la cual el auto solo se movía a lo largo del eje X. Pero el desplazamiento también se puede dar en el eje Y, como podemos apreciar en la imagen. Tenemos X y Y. En el punto A, que tiene coordenadas tanto en X como en Y, se mueve digamos, el auto hasta el punto B, la cual también va a tener coordenadas en X y en Y. El vector que sale de A y va y termina en B es lo que se conoce como el vector desplazamiento. Y aquí para acordarnos un poco tenemos la siguiente pregunta. La distancia recorrida por un cuerpo depende de la dirección en la que se dirige dicho cuerpo. ¿Algún voluntario que ya tenga la respuesta? Porque esta pregunta ya la habíamos visto anteriormente. No depende. No. No depende, correcto. Porque la distancia puede ser, por ejemplo, como pueden apreciar aquí, tengo una curva. Y si vuelvo de nuevo a mi punto A, también tendré una curva. Y la distancia resultaría de la suma de ir a B y de regresar de B a A. La distancia no depende de la dirección con la que se mueva el cuerpo. En cambio, el desplazamiento sí. Por ejemplo, tenemos que se desplaza del punto A al punto B. Pongamos que hasta ahí se desplaza 5 metros. Pero si se desplaza de A a B y luego vuelvo al punto A, el desplazamiento va a ser de 0. Porque el desplazamiento es del punto final menos punto inicial. Y si vuelvo al mismo punto, estaría restando la misma coordenada, lo que me daría 0. Espero que ya con eso quede claro que la distancia no depende de la dirección. Ahora sí vamos con el otro concepto, velocidad instantánea. Aquí les va a surgir un término un poco más extraño, tal vez nunca se han topado, pero en matemáticas ya van a aprender a resolver este tipo de ejercicios. Como un adelanto, esta parte que dice lim y abajo tenemos dos símbolos, nos indican que la variable t va a tender a irse hacia el número 0. Se va a acercar lo más posible al número 0. Va a tomar valores muy, muy pequeños. La velocidad instantánea nos dice que la velocidad instantánea sucede cuando la partícula, en un instante considerado de tiempo, la velocidad es instantánea. Es decir, cuando tenemos un tiempo bien pequeño, vamos a tener la velocidad instantánea en ese punto. ¿A qué nos referimos cuando decimos instante de tiempo? Tal vez alguien que ya sepa esa respuesta. Por ejemplo, supongamos que tenemos una trayectoria. Vamos a ir a una trayectoria en un auto. Déjenme ver si me sale el auto.
Ah, listo. Ya, vamos, el auto va a salir del punto A al punto B y durante toda esa trayectoria se demora 1 hora en llegar al punto B. ¿Me ayudan con los micrófonos? Ya, como les iba diciendo, un auto sale del punto A y llega al punto B. En toda esta trayectoria se demora 1 hora. El instante de tiempo hace referencia a que voy a tomar el tiempo en un punto específico. Digamos que me interesa en este punto, que vamos a ponerle el punto C. Entonces, para ello reviso y veo que en el punto C, digamos, se ha demorado 30 minutos en llegar hasta ese punto. Eso hace referencia al instante de tiempo. Es un tiempo específico de una trayectoria larga. Es decir, no me interesa que de A hacia B se haya demorado 1 hora, más bien me interesa cuánto se demoró en llegar hacia el punto C. Ahora, la velocidad a la que estamos haciendo referencia es la siguiente. Como pueden apreciar en la gráfica, mi objeto se mueve toda esta curvatura hasta este punto. Vamos a ponerlo punto B. Y de la salida punto A. Durante todo este intervalo que se movió el objeto, me interesa en ciertos puntos. Puede ser en este punto o en este punto. Para ello usamos los tiempos de ese instante. Es decir, no uso el tiempo que se demoró en recorrer de A hacia B. Lo que más me interesa es el tiempo que se demoró en llegar hasta este punto o bien hasta este punto. Para eso me sirve la velocidad instantánea. Como pueden apreciar, también depende del desplazamiento, por lo tanto es un vector. Y el tiempo en esta vez, como pueden apreciar, va a ser un tiempo muy pequeño. Ahora sí vamos con el otro concepto, que es de rapidez. En este caso, la rapidez es una magnitud escalar, es decir, no es vector. Como pueden apreciar, aquí no tiene ninguna flechita. Es una magnitud escalar, no es vector. Su fórmula, distancia, que también es de escalar, dividido para el tiempo. Este tipo de rapidez los podemos encontrar cuando tenemos los fotorradares. Al fotorradar no le importa qué tanto se mueve en X o en Y, es decir, las coordenadas. Más bien le interesa la distancia que se mueve hasta cierto punto. Por ejemplo, puede ser desde el punto A hasta el punto B. Esa distancia es la que me interesa. Supongamos que son 20 metros. Y el tiempo que se demora en recorrer estos 20 metros, digamos que es de 1 segundo. Con base a eso ya se puede hallar la velocidad. Y con base a eso ya podemos saber si está cumpliendo con las leyes o infringiendo la ley. Como pueden apreciar en la rapidez, no me interesan los vectores, las coordenadas, solo me interesa saber cuánto recorrió. Y para ello también vamos a aclarar algo sobre la distancia. Déjenme borrar esto. Como les mencioné anteriormente, la distancia
puede ser esto. Déjame poner punto A, punto B. Mientras que el desplazamiento es un vector que puede ser este. Desplazamiento vector y distancia la D. Ahora, para nuestros casos, en especial para movimiento rectilíneo, la distancia y el desplazamiento van a ser los mismos, ya que estamos hablando de un movimiento en una sola dimensión y va a ser en línea recta. Por esas características, la distancia va a ser igual al desplazamiento. Esto solo se cumple si es movimiento rectilíneo. Si no hablamos de movimiento rectilíneo, la distancia no va a ser igual al desplazamiento. Y ahora, ¿qué sucederá si tengo lo siguiente? Estoy hablando de un movimiento rectilíneo, pero en dos dimensiones. Supongamos que este es mi desplazamiento, que tendría coordenadas en X y en Y. Y digamos que este es la distancia, que sería desde aquí hasta acá. En este caso, para saber cuál es la distancia, recordemos desplazamiento coordenadas en Y y en J, X y Y, perdón. Supongamos que tienen coordenadas en X5 y en Y6. Ahora, para saber la distancia, se puede emplear esta fórmula que algunos de ustedes ya lo conocen. Voy a poner otro color. La distancia es igual a la raíz de coordenada X al cuadrado más la coordenada en Y al cuadrado. Algunos de ustedes ya emplearon esa fórmula, ya saben cómo se procede a operar. Para los que no sabían, con esta fórmula puedo encontrar la distancia cuando hablo en movimiento rectilíneo, pero en dos dimensiones. Es decir, X y Y. Por último, recordarles que la rapidez, mejor dicho, todas las velocidades que acabamos de ver, son en unidades, metros, segundos. Esto en el sistema internacional, el cual siempre se va a topar en estas clases. Tenemos la rapidez, velocidad instantánea, también en metros sobre segundos del sistema internacional. Salvo ciertos casos, se trabajará con otras unidades distintas, pero la mayoría de veces vamos a trabajar con metros sobre segundos. Si en los ejercicios se topan que están en kilómetros o en horas, debemos transformar a minutos, perdón, a segundos y en metros. Eso siempre tener en cuenta. Todas las velocidades en metros sobre segundo, sea velocidad media, velocidad instantánea o la rapidez. Y de pronto hasta aquí alguien alguna pregunta. No, Lisa. Con respecto a la tarea, ya acabamos de ver las respuestas a esas preguntas. Por lo tanto, no es nada complicado lo que deben realizar para esta semana. Lo que sí voy a pedir que por favor los que están atrasados en las tareas
se igualen, ya que la próxima semana ya es la última del parcial 1. Recuerden que las tareas atrasadas tienen menos notas que las tareas presentadas a tiempo. De igual manera, la próxima semana no sé si existe algún cambio. Voy a encontrarme dentro de territorio y como bien saben, en la institución educativa no hay internet. Así que es posible que las clases no haya, pero se les mandará tarea para que puedan realizar y de la misma manera una guía para que puedan realizar la tarea. Y de pronto, ¿alguien alguna pregunta? No, Liz. Listo, si no hay más No. no hay más preguntas, espero que haya quedado claro lo que es rapidez, velocidad media y velocidad instantánea. Igual las preguntas de la tarea ya las respondimos. Y esto sería todo por la clase de hoy. Si no hay más preguntas, me despido y nos veríamos para la próxima semana.